Señor es omnipotente y quiere que ahora camines. El que te conduce y te enseña a proseguir adelante, sabrá también llevarte hacia atrás. El camino descendía cada vez más. Proseguíamos la marcha entre flores y rosas, cuando vi que por el mismo sendero me seguían todos los jóvenes del oratorio, con numerosísimos compañeros a los que yo jamás había visto. Pronto me encontré en medio de ellos. Mientras los observaba, vi de repente que ora uno, ora otro, caían al suelo, y que eran arrastrados por una fuerza invisible hacia una horrible pendiente que se veía aún en lontananza, y que luego los metía de cabeza en algo parecido a un horno. «¿Qué es lo que hace caer a estos muchachos?», pregunté al guía. Él me contestó con el Salmo 139. «Cuerdas han tendido como red, trampas junto al sendero me han situado». «Acércate un poco más», me dijo. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos, algunos de los cuales estaban a ras del suelo, otros a la altura de la cabeza. Los lazos no se veían, por tanto muchos de los jóvenes, al ir andando, quedaban presos por ellos, sin darse cuenta del tremendo peligro. En el momento de caer, daban un salto y después rodaban por el suelo con las piernas en alto, y cuando se levantaban corrían precipitadamente hacia el abismo. Unos quedaban presos por la cabeza, otros agarrados del cuello, algunos por las manos, otros por un brazo, aquel por una pierna, aquel otro por la cintura, e inmediatamente así agarrados, eran lanzados abajo. Los lazos colocados en el suelo parecían de estopa, apenas si eran visibles, semejantes a los hilos de una tela de araña, y al parecer totalmente inofensivos. Y con todo, pude observar que los jóvenes presos en ellos iban cayendo a tierra. Yo estaba atónito, y me dijo el guía: «¿Sabes qué es esto?». «Debe ser un poco de estopa», respondí. «Te diría que no es nada», añadió. «No es más que respeto humano». Entretanto, al ver que eran muchos los que seguían cayendo en los lazos, pregunté: «¿Cómo se entiende que sean tantos los que quedan prendidos en esos hilos? ¿Quién es el que los arrastra de esa manera?». Y él me dijo: «Acércate más, observa y lo verás». Miré un poco y después dije: «No veo nada». «Mira mejor», repitió. Tomé en efecto uno de los lazos, tiré hacia mí y pude comprobar que venía el otro extremo. Tiré aún un poco más y no pude ver dónde acababa aquel hilo, pero me di cuenta de que yo también iba siendo arrastrado a través de él. Seguí la dirección del hilo y llegué a la boca de una espantosa caverna. Me detuve porque no quería penetrar en aquella vorágine. Tiré hacia mí con fuerza de aquel hilo y noté que cedía un poco, pero había que hacer mucha fuerza. Y he aquí que después de haber tirado mucho, salió fuera poco a poco un horrible monstruo que infundía espanto, el cual mantenía fuertemente agarrado con sus garras la extremidad de una cuerda a la que estaban ligados todos aquellos hilos. Este era quien, apenas caía uno en aquellas redes, lo arrastraba inmediatamente hacia sí. Entonces me dije: «Es inútil intentar hacerle frente a la fuerza de este animal. No lograré vencerlo. Será mejor combatido con la señal de la Santa Cruz y con jaculatorias». Me volví, por tanto, junto a mi guía, el cual me dijo: «¿Sabes ya quién es?». «Sí que lo sé. Es el demonio quien tiende estos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno». Examiné ahora con atención los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título: el lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza, de la ira. Hecho esto, me eché un poco hacia atrás para ver cuál de aquellos lazos era el que causaba mayor número de víctimas entre los jóvenes, y pude comprobar que eran los de la deshonestidad, la lujuria, la desobediencia y la soberbia.
A este último iban atados otros 2. Después de esto vi otros lazos que causaban grandes estragos, pero no tantos como los 2 primeros. Desde mi puesto de observación vi a muchos jóvenes que corrían a mayor velocidad que los demás y pregunté, ¿por qué esta diferencia? Porque estos son arrastrados por los lazos del respeto humano, me fue respondido. Mirando con mayor atención aún, vi que entre los lazos había esparcidos muchos cuchillos, que manejados por una mano providencial cortaban o rompían estos hilos. El cuchillo más grande procedía contra el lazo de la soberbia y simbolizaba la meditación. Otro cuchillo, también muy grande, pero no tanto como el primero, significaba la lectura espiritual bien hecha. Había además 2 espadas. Una de ellas indicaba devoción al Santísimo Sacramento, especialmente mediante la comunión frecuente. Otra espada decía la devoción a la Virgen. Había también, claro, un martillo. El martillo decía la confesión. Y había otros cuchillos, símbolos de las varias devociones, a San José, a San Luis Rey, etc. Muchos con estas armas lograban romper los lazos al quedar prendidos o se defendían para no caer en ellos. En efecto, vi a 2 jóvenes que pasaban entre los lazos de madera que nunca quedaban presos. Pasaban antes de que el lazo estuviese tendido, y si lo hacían cuando éste ya estaba preparado, sabían sortearlo de forma que les caía sobre los hombros o sobre las espaldas o en otro lugar, pero no lograba atraparlos. Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado de rosas, pero a medida que avanzaba, las rosas de los ligustros linderos eran cada vez más raras y empezaban a despuntar punzantes espinas. Por mucho que miraba ahora camino abajo, no descubría ni una sola rosa, y en el último tramo el seto se había tornado completamente espinoso, quemado por el sol y desprovisto de hojas. Después de los matorrales ralos y secos, partían ramas que se tendían por el suelo, nos impedían pasar y sembraban de espinas todo, de tal forma que difícilmente se podía caminar. Habíamos llegado a una hondonada, cuyos ribazos ocultaban las regiones vecinas, y el camino que descendía cada vez más se hacía espantoso, poco firme, lleno de baches, de salientes, de piedras y de cantos rodados. Había perdido ya de vista a todos mis jóvenes, muchísimos de los cuales habían logrado salir de aquella senda engañosa y habían tomado otros senderos. Yo continué adelante. Cuanto más avanzaba, más áspera, más pronunciada era la bajada, de forma que algunas veces me resbalaba y caía al suelo, donde permanecía sentado un rato para tomar un poco de aliento. De cuando en cuando, el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me plegaban las articulaciones y parecía que se me iban a descoyuntar los huesos. Jadeando entonces dije a mi guía: «Amigo, no puedo más. Las piernas no me dan más. Me encuentro tan falto de fuerzas que no me es posible continuar el viaje». El guía no me contestó, sino que animándome, prosiguió su marcha, hasta que al verme cubierto de sudor y víctima de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio que se alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció quedar un poco descansado. Entretanto observaba desde arriba el camino que había recorrido. Este camino parecía como cortado a pico, cubierto de guijarros y de